almuerzo y yo tengo muchas ganas este fin de semana de hacer un cevichochos. Mis hijos me han estado pidiendo toda la semana. Les cuento que el chocho es un grano que es muy bueno para la salud. Tiene calcio y además es muy bueno para las personas que tenemos diabetes, ya que nos ayuda a controlar la glucosa en la sangre. Y para quienes no son diabéticos, les ayuda mucho para prevenirlo. Es un alimento realmente muy bueno y muy rico. Así que vamos a mi sabrosa cocina para que lo hagan conmigo. Para preparar este sabroso cevichochos, vamos a utilizar lo siguiente. Aquí tengo 2 libras de chochos. Ya está quitada la cáscara. Están bien lavaditos. A mí me gusta comer con cáscara o sin cáscara, me da igual, porque en la cáscara también está el calcio. Pero por comodidad, como no lo voy a comer sola, está lavadito y sin cáscara, ¿sí? Voy a utilizar 2 tomates, cebolla colorada, 2 naranjas, 2 limones, mostaza, salsa de tomate, sal, pimienta negra, culantro y un poquito de aceite. Mientras mi hija pela los plátanos verdes para hacer chifles, vamos a seguir con nuestro sabroso ceviche. Voy a poner 2 tazas de agua y un tomate. Y voy a poner un poco de sal. También voy a poner un poquito de aceite. Y también voy a poner un poquito de pimienta negra, pero tengan cuidado de no ponerle mucho para que no les quede muy picante. Ahora voy a licuar. He picado la cebolla en forma redonda y la he lavado con sal. ¿Por qué lavo con sal? Es para que se quite ese picor que tiene la cebolla y dé un mejor sabor. Ahora, como ya está listo mi jugo de tomate, lo voy a cernir colocándolo en la cebolla. Miren qué lindo. Ese es un trabajo de reciclaje hecho por mi hijo en esta cuarentena. Me gustó mucho porque se ve bonito y puedo poner ahí mis cucharones. Ahora, vamos entonces a cernir el juguito de tomate. He partido los limones y las naranjas y voy a exprimir sobre la preparación. Dejo el sedazo aquí, obviamente para que no se me pasen las pepas. Entonces, ahí va. Exprimo bien, bien, bien tanto el limón como la naranja. Y luego voy a picar el tomate en cubitos, quitándole las pepas. Bien, ya está exprimido aquí el limón, la naranja y he puesto el tomate en cubitos. Ahora voy a poner el chocho. Una vez colocados los chochos a nuestra preparación, he puesto un poco de salsa de tomate y de mostaza. Ahora voy a revolver bien, bien, bien hasta que se mezcle. Y una vez que quede mezclado todo, voy a picar culantro y voy a echar a la preparación. Miren qué sabroso que está, qué sabroso que se ve. Ya está puesto el culantro, ¿sí? A mí me gusta ponerle una buena cantidad para que tenga un rico sabor. Hay variantes, personas que les gusta ponerle camarón, le ponen atún,
le ponen cueritos de chancho, en fin, hay muchas variantes, pero el original, el sencillo, es este. Cualquier ingrediente adicional ya es a su gusto. Nos vemos en mi comedor. Aquí está mi cevichocho. Me voy a servir con una tacita de café pasado y tengo también una tazona de chifles con tostado. Ahí está. Les dejo para que ustedes también hagan en casa. Esto es algo muy nutritivo, esto tiene calcio y es muy rico. Buen provecho.